Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Les invito a unirse al proyecto Reavivados por su palabra. Hoy nos toca leer Juan, capítulo 1, y el título dice: El Hijo del Carpintero es Dios Todopoderoso. Les invito a leer en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 3, nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comencemos con la historia de este día. Han pasado 3 evangelios. Hemos hablado, estudiado, conocido de la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. También lo hemos visto en los evangelios que ya revisamos. Lo hemos visto como el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el siervo sufriente, el niño nacido en un pesebre, el sanador, el Mesías prometido, el Hijo del Carpintero. Así lo hemos visto. Hoy, el apóstol Juan, en su evangelio, lo presenta como, con mayúsculas, el Dios Todopoderoso. Así es presentado el Señor Jesucristo en este evangelio. Vamos a reflexionar. Deberíamos comenzar el estudio de este pasaje quitándonos el calzado de nuestros pies, porque vamos a pisar tierra santa. El tema es demasiado santo. El nombre santo. Así lo dice Éxodo 3:5, ¿no? Quítate el calzado, porque vamos a hablar de Dios. Obviamente debemos tener temor. Nuestra mente no avanza a definir ni a explicar quién es Jesucristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y lo que hacemos, lo hacemos suplicando piedad, piedad a Dios. Verdades bíblicas fundamentales que vamos a hablar en este momento. Primero, Jesucristo es eterno. En el principio. Este principio no es el mismo del principio de Génesis capítulo 1, versículo 1, sino el principio de la eternidad de Dios. O sea, un principio no entendido, no comprendido, no se puede explicar. Juan 17:5 dice: Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así dijo el Señor Jesucristo. Vamos con otra segunda verdad fundamental. Jesucristo es igual al Padre y igual al Espíritu Santo. Y Jesucristo era con Dios. Vamos a otra verdad fundamental. Su divinidad, la divinidad del Señor Jesucristo. El Verbo era Dios. O sea, Cristo, ¿no? Cuando decimos verbo, se refiere a Cristo. Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que llegó a ser un hombre en un momento específico de nuestra historia humana. Por esta razón, el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos lo siguiente, lo que dicen en Juan 8:58. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vamos, otra verdad fundamental. Es el creador. Todas las cosas por él fueron hechas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No el principio eterno de Dios, sino el comienzo de nuestra historia, nuestro Génesis, la historia humana. El evangelista nos va a explicar que quien ha creado el universo y lo rige
es una persona divina, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo creó el universo, creó la tierra, es el génesis de nuestra existencia. Recuerden, ateo no es solo quien no cree en Dios, sino también ateo es quien cree que Dios y solamente es el Padre, y anda enseñando que Jesucristo no es Dios. Ateo también es aquel que dice, Jesucristo no es Dios. Este también es ateo. Mucho cuidado. Existe gente sincera que conoció un evangelio adulterado y andan con amor, buena voluntad, enseñando doctrinas y filosofías humanas. Ellos utilizan una traducción propia de las Sagradas Escrituras y es interesante notar cómo traducen este versículo. Cuando usted lee la Biblia del Nuevo Mundo, se llama esa, Biblia del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ellos traducen así en Génesis 1:1. En el principio la palabra, que es el verbo también, ¿no? En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, y está con D minúscula. Y la palabra era un Dios, mientras la traducción correcta dice, y el verbo era Dios. ¡Qué locura! Ellos no creen en la divinidad del Señor Jesucristo, y van enseñando así, de dos en dos, de puerta en puerta. Queridos hermanos, hermanas, les invito, les reto, les suplico, les motivo, le pido a Dios que despertemos a nuestra responsabilidad de nosotros predicar la verdad. Si no lo hacemos nosotros, otros predicarán la mentira. Les invito. Finalmente un llamado. No dude, no crea en palabras ni en filosofías de hombres. Seamos unos verdaderos discípulos de Jehová y enseñemos a la gente la verdad absoluta. Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Hasta aquí el Revivados por su palabra de este día. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Amén y amén.